Comunas de la capital es uno, y también del país, es uno de los principales desafíos que enfrentará la nueva presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén, con quien conversamos de este y otros temas a esta hora. ¿Cómo está, alcaldesa? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien, a ver, hay varios temas que quiero conversar con usted, pero principalmente también en lo que va a ser este nuevo cargo en la asociación y principalmente los desafíos. Y esto lo dicen las encuestas, se dice en la calle, se dice en las conversaciones. La seguridad es un tema que obviamente, y usted como alcaldesa por supuesto también lo tiene súper presente, es prioritario. Hay otros por supuesto, pero cada día la sensación de inseguridad es un tema que está ahí presente. ¿Cuál es el diagnóstico que usted tiene y también desde la asociación que se han hecho varios trabajos al respecto? Sí, bueno, los desafíos que enfrentamos en el mundo municipal son múltiples. Por supuesto, los temas de financiamiento, la inequidad Sí, claro. territorial, el tema de la sustentabilidad, todos los temas de agua. Son múltiples temas los que vamos a tener que abordar. El tema ahora de la desmunicipalización, el traspaso a los servicios locales que está hoy día trabajándose. O sea, hay hartas cosas, pero obviamente que el tema de la seguridad es la primera preocupación ciudadana y también la nuestra, los municipios. El tema es que las facultades que tenemos los municipios para abordar el tema de la seguridad son bastante limitadas por dos razones. Una, porque nuestro rol es preventivo y segundo, por los recursos con los que contamos. Y por lo tanto hay una gran inequidad en la distribución de los recursos también de seguridad. Y eso implica que eso tiene efectos directos en la no solo percepción de la seguridad de las personas en la calle, en las casas, sino que también efectos directos en la comisión de delitos. Y por lo tanto yo creo que hoy día lo que tenemos que hacer son dos cosas. Uno, visibilizar desde el mundo local con qué acciones, por ejemplo, temas de iluminación, o sea, qué acciones concretas de inversión pueden ayudar a mejorar recuperación de microbasurales, instalación de cámaras de televigilancia, o sea, todas aquellas acciones que son preventivas y que los municipios podemos implementar además de manera muy rápida si se transfieren recursos. Y por otro lado, yo creo que hay un tema que es fundamental, que tiene más que ver con el sistema de justicia, por decirlo así, que es más... que es una cosa más compleja, pero por otro lado creo que está yendo a la causa del problema, y que yo creo que son dos: la reincidencia y la comisión de delitos por parte de menores, de personas y niños, niñas, niños y jóvenes, en realidad. Y por lo tanto, ese foco es el que yo creo que hay que poner. Es decir, está el tema de la distribución policial, por supuesto, ya lo hemos dicho todos, Sí. que es inequitativa y que hay que reforzarla, pero en la práctica aquí esto no se va a resolver solamente con más policías, porque efectivamente el problema que tenemos hoy día es el nivel de reincidencia de los delincuentes. Ustedes mismos cuando dan las noticias, esta persona ya había sido detenida, ya había sido condenada, ya había estado y había entrado al sistema de justicia. Por lo tanto, hay un problema que tenemos ahí, porque en el fondo los carabineros o la PDI va a estar persiguiendo siempre a los mismos. Y un fenómeno, yo diría, relativamente nuevo, que es el tema de, nuevo entre comillas, Sí, porque los conflictos entre bandas de narcotraficantes y otros han sí, existido claro. ya desde hace mucho tiempo, pero se han intensificado este tipo de conflictos entre bandas con mayor violencia, con homicidios, con lesiones, etcétera, y por lo tanto, obviamente que es un Alcaldesa, foco, y este sí que es netamente policial. O sí, sea, claro. ahí los municipios tenemos bastante poco que decir, salvo entregar información a través de los canales de denuncia anónima, por ejemplo. Claro, ahí hay un tema de persecución policial, de inteligencia, lo hemos hablado también muchísimo en distintas entrevistas, pero otro elemento que quería comentar con usted, que está relacionado con esta situación de las bandas criminales, pero también de el aumento en la violencia de los delitos, que desgraciadamente también ha terminado, lo hemos visto en las cifras que entrega el Ministerio Público y la Justicia, en un aumento de los homicidios, lamentablemente, y que tiene que ver con la gran cantidad de armas que están a disposición de los delincuentes. ¿Cómo se lleva también ese punto? Lo hemos conversado aquí con el subsecretario de Prevención del Delito, desde distintos elementos. Se concentró mucho la discusión en el anuncio, en la cuenta pública del presidente Boric, en uno de los temas, una de las iniciativas que tiene planteada idea del gobierno, que es la prohibición total de armas, pero comentábamos con el subsecretario acá que esa es una parte, otra parte es la fiscalización, en la importación, en la llegada de armamento, que ya ni siquiera se habla de armamento de bajo calibre, aquí hasta armas de guerra, digamos, lamentablemente están en posesión de los delincuentes. ¿Cómo verlo y también cómo abordarlo desde la persecución, desde la inteligencia y por sobre todo de lo que usted dice, la poca, ¿cómo decirlo?,
poca habilidad o poco manejo que podría tener un municipio dentro de las facultades que tiene. A eso me refiero para ser súper responsable con eso. Sí, yo creo que hay dos cosas. Primero, creo que se demoraron mucho en aprobar una ley de armas que se aprobó hace no tanto tiempo y que tenía que ver con justamente visibilizar un fenómeno que lo veíamos nosotros, que era esto de estar comprando armas a fogueo que se transformaban finalmente en armas reales. Y eso ocurrió durante mucho tiempo porque había un vacío legal o más bien no estaba regulado y por lo tanto hubo ahí un gran tiempo donde se podían internar este tipo de armas, por ejemplo, como armas a fogueo sin ninguna sanción, sin ninguna dificultad. Ahora, yo creo que lo más importante y en el rol que, por ejemplo, los municipios podemos cumplir primero es en el rol de la denuncia. A nosotros nos llegan denuncias y denuncias anónimas de vecinas, vecinos que dicen, oye, en esta familia hay armas, en este Ustedes tienen lugar, contacto directo con los parte. vecinos y las vecinas, por eso le llegan las denuncias. Absolutamente. Y ahí nosotros tenemos un rol que es traspasar esa información a las policías para efectos de que quienes se dedican a la investigación, etcétera, lo hagan. Segunda cosa, creo que también tenemos que meternos en el fenómeno, es decir, por ejemplo, cuando yo te digo, cuando hay niños o jóvenes involucrados en esto, ellos también manejan armas y hay que saber, bueno, ¿quién se las pasa? ¿De dónde salen? ¿Quiénes son los que los reclutan? Aquí muchas veces hemos visto la comisión de delitos graves, cuando han quemado los buses, cuando hay delitos, digamos, entre bandas y otros donde hay menores involucrados, en los mismos delitos donde hay portonazos, otros los jóvenes van armados. Bueno, la pregunta es ¿quién le entrega esas armas? Porque ellos claramente no las compran. Por lo tanto, ¿a cambio de qué? Además, entonces hay un fenómeno también que analizar respecto de dónde viene. Y lo otro que tú lo dijiste también, es muy importante la trazabilidad. Aquí hay que hacer trazabilidad de las armas que llegan, ingresan, se venden regularmente, digamos. Y otra cosa distinta también es trazar las municiones, porque tampoco eso se traza hoy día en Chile. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un vacío y que claramente lo que hay que hacer es desarmar primero a los delincuentes. Creo yo que esa es la primera prioridad. Y por supuesto preguntarnos, porque hay un debate no solo nacional, también internacional respecto de cuál es la idoneidad para que una persona, cualquier persona pueda manejar un arma. Yo creo que eso es un debate que hay que dar de todas maneras, porque tiene riesgos. Que una persona o un particular maneje un arma siempre tiene un riesgo. En ese sentido, y hago el paréntesis también, ¿usted está a favor de eventualmente presentar o ir discutiendo este proyecto de ley para la prohibición total en la tenencia de armas? Para cualquier particular que cumpla con los requisitos, con todas las de la ley, digamos, para tener algún tipo de arma. Yo no sé si la restricción total, pero sí limitarla al máximo. Ya. Es decir, probablemente porque van a haber excepciones. Estas son cosas que se discuten en el Parlamento y donde van distintas instituciones que van a defender en el fondo y a decir, bueno, ¿por qué es necesario? No sé, persona o personal, por ejemplo, de carabineros que está en retiro y que puede tener un arma, que fue preparado, formado para manejar un arma, no me parece tan complejo que la siga aportando porque la saben manejar y porque tiene experiencia, pero eso es una discusión que hay que dar, porque también tenemos otros países donde tal libertad de manejo de armas ha generado los dramas que todos conocemos y que además siempre es un riesgo, que en una casa particular haya un arma, primero el riesgo de que el mismo delincuente se las robe y finalmente se las lleven y las terminen utilizando la comisión de delito, y por otro lado, que un mismo miembro de la familia no preparado, porque puede ser el papá, la mamá, que fue funcionario policial, etcétera, pero pueden haber hijos, sobrinos, parientes que no lo sepan ocupar y generar un drama aún mayor. Entonces creo que ahí hay que limitar al máximo, creo yo, la tenencia de armas en particulares, pero yo creo que el foco hoy día tiene que estar primero en quitarle las armas a los delincuentes. Sí, eso es un tema clave. Para cerrar este tema de la seguridad, y con otro alcaldesa, también un punto, porque no solamente son las armas son las herramientas finalmente que se usan los delincuentes, que se usan en los actos delictivos. Aquí siempre se ha hablado, y hemos tenido también esta conversación varias veces, y con otros alcaldes y alcaldesas del país, que el germen que finalmente va generando delincuencia en los territorios, en las comunas, es la falta de Estado. Cuando no está presente el Estado y cuando es otro el que llega y que finalmente hace de Estado, por ejemplo, las bandas criminales, por ejemplo, el narcotráfico. Eso es un punto súper complejo, no es llegar y decirlo, digamos, y decir, bueno, aquí tengo la receta mágica, digamos, para solucionarlo, pero es un tema que ya en diagnóstico está bastante claro, ¿no?
Así es, efectivamente, cuando las bandas se toman territorios y finalmente el Estado no ingresa de ninguna manera a esos territorios, digamos, es un fracaso. Y por eso yo he dicho que hay que cambiar el enfoque. Hoy día tenemos que, si venimos ocupando la misma técnica, la misma forma de resolver el problema durante años y el problema no se ha resuelto, sino que además se ha incrementado, yo creo que tenemos que preguntarnos, bueno, entonces cambiemos de estrategia. Esto es como lo mínimo de cualquier gestión pública, digamos, cuando uno evalúa, oye, si te ha ido mal, quiere decir que estás haciendo mal el trabajo, definiste mal la estrategia. Bueno, sentémonos entre todos y decir, bueno, ¿cuál es la estrategia entonces? Por eso yo digo que también en el tema del enfoque es bien importante ahí, por ejemplo, el tema del trabajo con niños y jóvenes. Estas bandas parten reclutando niños y jóvenes en estos barrios y los reclutan para, primero, como personas que están resguardando el tráfico y les van pagando con zapatillas, sí, con polerones, con cosas, con drogas, y los van involucrando en el delito. Mira, si tú ves la cantidad de niños y jóvenes que están hoy día involucrados en el sistema delictual, te vas a dar cuenta en el análisis que se hace que todos ellos cumplen un perfil casi perfecto. Deserción escolar, negligencia parental, consumo problemático de alcohol y o drogas, obviamente redes de amistades delictuales o familias que están involucradas en el delito, es decir, son los mismos patrones. Entonces, si nosotros no somos capaces de mirar los niños y jóvenes que están en esa situación y el Estado no tiene una intervención, porque ahí también hay ausencia de Estado, cuando esto no se trata de bajar la edad de responsabilidad penal juvenil porque vamos a terminar en los 5 años. O sea, aquí lo que ocurre es que el Estado también tiene que estar presente en aquellos niños y jóvenes que entraron a la carrera delictual para que no sigan, sí, involucrarse también con las familias y con aquellas en esos espacios donde ellos están en riesgo, porque son niños y tenemos que cuidarlos y es responsabilidad del Estado hacerse cargo. Y yo creo que en eso hemos estado absolutamente al debe. En ese punto, alcaldesa, y lo llevo a otro tema, pero está bastante relacionado. De hecho, me engancho de lo que usted decía, de los cambios de estrategia. Quiero llevarlo a lo que es este camino hacia el plebiscito de salida, el plebiscito ratificatorio de la propuesta de nueva constitución y lo que ha sido también un tema bien complejo para los municipios en términos de presidencia o no presidencia o cómo se desarrolla la presidencia. Eso lo hemos hablado también en términos del gobierno, de los funcionarios públicos y esto a partir de la definición bien clara, por lo menos, que entregó la Contraloría General de la República, de que no es competencia de los municipios informar sobre materias ajenas a sus funciones como el plebiscito de salida. Eso, de hecho, ha llevado a que el día de ayer algunos alcaldes y alcaldesas también de la capital específicamente hayan presentado un requerimiento para revertir esta definición, principalmente por considerar que los municipios también tienen que entregar información. Usted también está en esa línea. ¿Por qué finalmente los municipios deberían también participar en lo que es este proceso electoral con mira al plebiscito y cómo deberían hacerlo? Porque es bien delicado y bien delgada la línea también. Sí, bueno, lo primero está claro que lo que la Contraloría intenta resguardar es que no haya el uso de recursos municipales para promover una u otra opción. Y en eso estamos todos de acuerdo. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, aquel que se salta la ley, quien se salta, digamos, la norma, tiene que ser sancionado. Eso es lo primero. Segunda cosa, nosotros los municipios cumplimos roles también de promoción de la participación. Está en nuestra ley orgánica, nosotros trabajamos con las comunidades para que participen en las instancias de decisión local, territorial, etc. El plebiscito es una instancia hoy día histórica de la cual nuestra generación, digamos, es protagonista. Y nosotros los municipios no estamos escondidos debajo de ninguna alfombra, somos protagonistas también de la participación, de generar espacio. Ahora, ¿cómo nosotros defendemos? ¿Qué es lo que estamos defendiendo en el fondo? Es que nosotros podamos ocupar, por ejemplo, los espacios públicos de los cuales disponemos. Tenemos gimnasios, colegios, muchos espacios, centros culturales u otros, que se presten, que sirvan para el debate, la discusión. Y yo entiendo que tiene que ser ecuánime, que si alguien lo pide de un lado, también se le preste al otro, a la otra opción. O sea, eso se puede regular y se puede resguardar, incluso comprobar. Hoy día, además, yo creo que lo mejor es hacer una fiscalización ex post, no ex ante. Es como la libertad de expresión. Si ustedes se equivocan,
Viene después una sanción Lógico. durísima para ustedes si se equivocan. Pero antes, hay que hacer una fiscalización no limitar. después. Y en ese punto, pero alcaldesa, pongamos un ejemplo práctico, creo que es bien relevante, porque también hay que considerar que este periodo de campaña es bien distinto a los que estábamos acostumbrados, digamos, de antaño, cuando había un candidato, una candidata, y ahí la línea era bastante clara. Ahí se podían hacer algunos subterfugios, pero era bastante clara. Aquí es apruebo o rechazo. Y, por ejemplo, si en el gimnasio de su comuna de Peñalolén se abre un debate, estoy poniendo un ejemplo, con respecto a la propuesta de nueva Constitución, y en un minuto se habla de la redistribución o reorganización territorial que contempla la propuesta de nueva Constitución, y llegamos a la autonomía de las comunas, claramente ahí y podría hacer una fiscalización, digamos, alguien de la Contraloría, se podría tomar una posición y disuadir sobre una posición o sobre las ventajas o bondades que tiene darle más facultad y autonomía a la comuna. Ahí la línea es bien delgada, es el punto, ¿no? Sí, yo lo que creo es que si una persona va a venir a defender el texto constitucional, tiene que haber otra que esté en la otra opción, Claro. y que pueda decir por qué ese texto no le parece o no quiere. O sea, cuando tú hablas de un debate, es un debate, es decir, donde están las dos opciones. Ahora, no necesariamente tenemos que hacer, de repente puede ser más riesgoso, se va a generar un conflicto, es generar, si va a haber uno a favor, que haya un espacio para aquellos que están en contra y que puedan hacer el mismo debate, en la misma presentación. Yo creo que la discusión no está sobre el texto mismo, sino que la discusión está sobre cuáles son los espacios que nosotros podemos poner a disposición para que el debate se produzca. Porque, mira, nosotros estamos pensando en Santiago, pero pensemos en regiones, municipios pequeños, que a veces el único lugar de reunión de esa comunidad es el gimnasio municipal. Sí, claro. Le vas a decir a esa comunidad que es la única opción que tiene para poder debatir un tema tan importante como este, que no puede ocupar el gimnasio municipal y que se va a tener que ir a la plaza con menos 10 grados con las temperaturas que tenemos hoy día a discutir un tema. Yo creo que ese es el debate que está hoy día, no tanto. Nosotros claramente no podemos defender una opción y otra. Yo, fuera de mis horas de trabajo, podré ir a un debate y hablar sobre el capítulo de descentralización, gobierno, autonomía local, etcétera. Sí. Obviamente que no lo puedo hacer en las horas de trabajo, porque estaría, como tú dices, defendiendo el texto si yo estuviera argumentando a favor o en contra de algo. Yo creo que eso no está en la línea, digamos. Eso es claro, que si yo voy a ir a defender el texto constitucional, aunque sea sobre el tema municipal, estoy faltando, digamos, a la norma. Lo que yo sí creo es que tenemos que resguardar que existan espacios ecuánimes para que ese debate en la ciudadanía se produzca. Es un hecho tan trascendental, es tan histórico este momento, que nosotros no nos podemos quedar fuera de generar los espacios de debate y de discusión, porque no hay nada peor que tomar decisiones desinformadas. Alcaldesa Carolina Leitao, nuevamente muchísimas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Que tenga un buen día. Gracias, buen día para Un ustedes. abrazo, chao.